Buenos días, estudiantes. Vamos a dar inicio a la sesión número 6 del área de lenguaje. Vamos a iniciar esta sesión observando las siguientes expresiones. ¿Qué características presentan? ¿Qué comparación puedes hacer entre ellas? ¿Son parecidas? ¿Son totalmente distintas? ¿Tienen algo en común? ¿Algo en especial? Son expresiones cotidianas que he podido captar de los diálogos o conversaciones comunes que tienen las personas. ¿Qué podemos decir de la primera? Cuídate mucho. No salgas de casa si no es necesario, por favor. ¿Cuál es el contexto de esta expresión? Sin duda tiene que ver mucho con la situación en que nos encontramos. Pero cuando dice cuídate mucho, no salga de casa si no es necesario, por favor, hay una intención del emisor o de la persona que expresa este mensaje. Sin duda hay un deseo. Cuídate mucho. Deseo que te cuides mucho. Deseo que no salgas de casa si no es necesario. Por favor, no lo hagas. La intención que puede tener un emisor al momento de expresar algo también puede manifestar deseo. En la siguiente, cuando dice Miguel, ponte la mascarilla antes de salir. Si comparamos con la anterior, no existe una intención de deseo, sino más bien de una ordenanza, de algo que se quiere se cumpla. Miguel, ponte la mascarilla antes de salir. Sin duda se está obligando al receptor a que cumpla cierta petición. Se está tratando de persuadirlo. En el caso de la tercera, la pandemia se combate con el distanciamiento social. Aquí podemos notar que es una información que en este caso se está difundiendo, se está compartiendo ahora en los ámbitos escolares, familiares, que definitivamente pues esta pandemia se combate con el distanciamiento social. Aquí la intención del emisor es justamente enviar una información. Implica en este caso datos, conocimientos que se pueden transmitir. Esa es la intención. En la siguiente, la probidad es lo sublime, la integridad lo ideal. Podemos notar que el uso del lenguaje es un poco más exclusivo. A diferencia de las tres anteriores, la palabra probidad, la palabra sublime, la palabra integridad, incluso la palabra ideal, suelen ser escogidas, seleccionadas, para tratar de enviar un mensaje mucho más construido, digamos, mucho más culto. Sin duda, decir la probidad es lo sublime, la integridad lo ideal, estamos usando de manera especial el lenguaje. Cuando decimos los sinónimos de pobreza son indigencia e inopia,
Aquí la intención del emisor es justamente tratar de dar una explicación de la palabra pobreza, pero usando también, digamos, el idioma castellano, usando el código castellano. Entonces, en la intención del autor también se ofrece cierta circunstancia en que podemos usar o hacer uso de nuestra propia lengua para explicar nociones que tengan que ver con nuestro propio idioma. En la expresión anterior podemos darnos cuenta de que la intención del emisor ha sido como tener un decoro, tener, digamos, una forma muy particular o muy especial de usar el lenguaje. Aquí, en la número 5, la intención no es usar de una manera especial el lenguaje, sino usar el lenguaje para explicar, entender, fundamentar a la propia lengua o el propio idioma, que en este caso es el castellano. En la expresión 6, hola, ¿me oyes? Hola, ¿me oyes? ¿Aló? La intención del emisor o de quien habla es justamente iniciar una conversación. Darle un inicio a un proceso dialógico entre dos o, en este caso, personas a través puede ser de un teléfono móvil o puede ser en contacto directo. Como podemos ver, estas expresiones, ¿sí?, tienen cierta particularidad que la diferencia una de la otra. ¿Por qué? Porque se está usando el lenguaje de una manera especial, diferencial, y que tiene que ver mucho con nuestros deseos, con la persuasión que tenemos hacia el receptor, con la información que le transmitimos, tiene que ver con la intención de iniciar o cortar o interrumpir una comunicación durante el proceso mismo o el acto comunicativo. ¿De qué hablaremos hoy? Si tiene que ver con los tipos de expresiones que están relacionados a la intención que tiene un emisor al momento de transmitir un mensaje. Sin duda aquí hablamos de una intención comunicativa donde se expresa de manera clara un objetivo en el proceso de comunicación. Entonces, estas expresiones transmiten la actitud del emisor dentro del proceso dialógico o el acto comunicativo. Entonces, podría apoyarlos en decir que estas mismas expresiones pueden brindar información, un deseo, admiración, una pregunta o dar una orden. Son distintas formas de expresarnos. Así que como hay una intención, así que como hay un objetivo, hay una función que cumple el lenguaje, el día de hoy hablaremos de las funciones del lenguaje. Abordaremos hoy en día el concepto de estas funciones y cuáles son ellas y las diferencias que existen entre una y otra al momento de usarlas. ¿A qué llamamos funciones del lenguaje? Son aquellas expresiones que pueden transmitir actitudes del emisor
o del hablante dentro del proceso de comunicación. Estas funciones determinan o proyectan una intención comunicativa, un propósito que nosotros tenemos al momento de transmitir un mensaje. El lenguaje se puede usar en un acto comunicativo para comunicar una realidad, ya sea afirmándola, negándola o dando una posibilidad. También podemos comunicar un deseo, una admiración, una pregunta o dar una orden. La intención comunicativa es muy importante al momento de hablar de las funciones del lenguaje. Dentro de las 6 funciones del lenguaje, tenemos justamente una primera función. Pero aquí quiero aclarar algo que es teórico, en que existen 3 funciones básicas, que son justamente las 3 primeras que vamos a abordar en estas diapositivas, y que fueron propuestas por un lingüista llamado Karl Buller, en un estudio que plasmó en la teoría de comunicación. Karl Buller plasmó que en la intención comunicativa que tenemos al expresarnos existen 3 funciones básicas. Esas funciones básicas son las que vamos justamente a explicar como función expresiva, apelativa y representativa. Pero complementando este estudio teórico, Roman Jakobson amplió el panorama de las funciones básicas, que eran 3, hasta la que ahora conocemos que son 6, y que le llamamos funciones complementarias del lenguaje. Estas funciones son justamente la función poética, la función metalingüística y la función fática, que las vamos a detallar a continuación en forma consecutiva. Entonces tenemos las 3 primeras. La función emotiva, o también llamada expresiva. Esta función mayormente está dirigida o está, digamos, orientada dentro de los elementos de la comunicación en el emisor. ¿Sí? El emisor es el que transmite justamente un mensaje, transmite lo que siente, ¿no? Lo que siente, lo que sale de su mundo interior. Él es el que predomina. Las formas lingüísticas que normalmente acompañan a esta función son las interjecciones, como la que estoy señalando en este momento en la diapositiva, el ay, y las oraciones exclamativas, que tienen la particularidad de tener los signos de exclamación. Entonces, las interjecciones y las oraciones exclamativas mayormente se usan para expresar lo que uno siente, lo que el emisor siente. Los ejemplos están justamente aquí, donde dice, ¡ay, qué dolor de cabeza! ¡Qué gusto de verte! ¡Qué rico postre! Si nos damos cuenta, estas expresiones lingüísticas emiten, plasman justamente lo que siente el emisor. Así que la función emotiva está dirigida justamente al sentir del emisor. Para eso usa interjecciones y oraciones exclamativas. La segunda función básica es la función conativa o
apelativa. Esta función ya no se centra en el emisor, sino en el receptor, porque se espera una respuesta frente a la información que se le brinda. Digamos que esta función conativa busca persuadir al receptor. Lo que busca es que el receptor justamente tenga una reacción frente a lo que se le dice. Es por eso que esta función conativa o apelativa que busca persuadir es dominante o especial dentro de la publicidad y la propaganda. Recuerden que cuando nosotros observamos alguna publicidad, esta lo que quiere es justamente que nosotros prefiramos el producto. Si tenemos, si vamos a una bodega y nos apetece una gaseosa, tenemos ahí Inca Kola, Pepsi, Coca-Cola, Big, ¿no? Y nosotros terminamos decidiendo por una, por ejemplo, por la Coca-Cola. Entonces, la pregunta fue ¿por qué decidimos tomar una Coca-Cola? ¿Qué nos influyó, aparte del sabor que nos puede gustar, ¿no? Existe, pues, digamos, una perspectiva de lo que es un lenguaje subliminal, que lo podemos tratar más adelante, en que sin darnos cuenta nos están llevando, moviendo, motivando a que nosotros tengamos cierta predilección por algún tipo de producto. Por eso que elegimos hasta la ropa, ¿no? La marca de la ropa, incluso el logo de algún producto comestible, ¿no? Qué tipo de pizza preferimos, qué tipo de pollo a la brasa, en fin, ¿no? Esa es la función conativa o apelativa. La tercera función básica, en este caso fue propuesta por Carl Buller en la teoría de la comunicación, es la función representativo referencial. En esta función ya no predomina ni el receptor ni el emisor, sino el contexto, la realidad. Y aquí tiene que ver justamente la información que se expresa, se domina, se comparte entre los hablantes, entre los emisores. Aquí la intención es, a través de oraciones declarativas o enunciativas, se pretende transmitir información, datos, conocimientos, teorías, leyes, y que son sin duda pues expresiones precisas, por eso son oraciones declarativas o enunciativas, que estas pueden ser afirmativas o negativas, pueden afirmar o pueden negar, pero hacen referencia a la realidad, al conocimiento, a la información. Si decimos, por ejemplo, el hombre es animal racional, estamos dando una información, estamos compartiendo una información. Igual la fórmula del ozono es la que están observando, ¿no? El O3 también es una información, es algo de la realidad. Cuando dice no hace frío o hace frío, también es parte del contexto. Recuerden, estudiantes, es información, datos. Las clases se suspenden hasta la tercera hora. El presidente ha dicho las clases quedan suspendidas hasta que termine justamente la emergencia sanitaria. Y eso pues está todavía un poco lejos de nuestro alcance. Por eso seguiremos en estas clases virtuales. Muy bien, hemos visto las tres primeras funciones del lenguaje. ¿Cuáles son? ¿Recuerdan? La función expresiva, la función apelativa y la función representativa. Y propuesta por Carl Buller en la teoría de la comunicación. Ok, pasamos a las funciones complementarias que fueron propuestas por Roman Jakobson. La función poética. Sin duda el nombre ya nos da una referencia sobre de qué vamos a hablar.
sin duda de la literatura. La función poética es exclusiva de la literatura y de las expresiones cultas, estructurada de una manera más compleja, ¿no? Donde los enunciados pues son selectivos y lo que se busca es un decoro en la forma de expresarnos. Aquí el elemento que prevalece ya no es el contexto, sino el mensaje, la manera como se expresa el mensaje. Es por eso que enfatizo en decir que no es importante el qué se dice o el qué vamos a decir, sino la forma como lo decimos. En este tipo de función prevalecen los recursos expresivos utilizados de repente en la rima, la metáfora, el símil, que son característicos del lenguaje literario. Unos ejemplos de ilustración podrían ser, por ejemplo, bien vestido, bien recibido. Sin duda, esta expresión tiene una reflexión inherente, ¿no? ¿Qué nos quiere decir bien vestido, bien recibido? Parece un refrán, ¿no? Un proverbio. Casa Zabala, la que al vender regala. Sin duda se nota aquí una rima, ¿no? Una rima. Entonces son formas peculiares de usar el lenguaje para poder expresar algo. Sin duda el tercer ejemplo va a ser más claro. Cuando Ricardo Palma escribió en prosa una de sus tradiciones, una prosa literaria, ¿no? Y decía justamente en relación a una chica de 15 años, escribía esto, ¿no? Lirio blanco, que es una flor, lirio blanco perfumado con el hálito de los serafines. Entiéndase por hálito el aliento, y los serafines pues son los ángeles. Imagínense el adorno, la decoración, el estilo que tuvo Ricardo Palma al expresar esto, ¿no? Por una chica de 15 años, lirio blanco perfumado con el hálito de los serafines. Sin duda la función poética es fácil de identificar por la forma en que se dice las cosas. Otra de las funciones complementarias tenemos la función metalingüística o también llamada función de glosa. Glosa está referida pues a lo que es el vocabulario, ¿no? Al léxico. Así que esta función metalingüística es característica del código. Ya no es el mensaje o el receptor o el contexto, sino el código. ¿Qué es el código? ¿Cómo entendemos al código? Lo hemos visto en las clases, en sesiones anteriores. El código es el conjunto de signos, en este caso signos lingüísticos, que también hemos tratado en las sesiones anteriores, que el signo lingüístico es justamente la mezcla entre el significado y el significante, ¿no? O entre un significado y una imagen acústica, según el estudio de Ferdinand de Saussure. ¿Qué es lo que prevalece en la función metalingüística? En la función metalingüística usamos el idioma castellano para poder explicar nociones del mismo idioma o que pertenecen o están relacionados al mismo idioma. Entonces, cuando aprendemos un idioma, normalmente estamos en el aprendizaje de un idioma que puede ser el inglés, pedimos que nos expliquen determinada regla gramatical o nos digan qué significa tal palabra.
Los que estudian el español también hacen lo mismo. Piden que les expliquen justamente el significado de algunos términos o cómo se usan ciertas consonantes o ciertas palabras en un determinado contexto. Así que la función metalingüística tiene la particularidad de usar la lengua para explicar nociones o conceptos o fenómenos relacionados a la propia lengua. En los ejemplos vamos a ver cómo podemos explicar de manera más sucinta esto. Dice, Pedrito no sabe muchas palabras y le pregunta a su papá, ¿qué significa la palabra canalla? La respuesta del padre sin duda va a ser también en idioma español, o en este caso el castellano. Si Pedrito pregunta sobre la palabra canalla, que es una palabra castellana, la respuesta que va a obtener el padre también va a ser en castellano. Se usa entonces el idioma para explicar conceptos o nociones propias del mismo idioma. Dice, Ana se encuentra con una amiga y le dice, Sara, ¿a qué operación quirúrgica te refieres? ¿No? Entonces, aquí hay una forma también muy particular de usar el lenguaje para dar respuesta a una pregunta. Y el último ejemplo, cuando nos dice, ¿qué significa estereotipos? Entonces, ahí más directamente el receptor, que se convierte en emisor, va a explicar, usando el idioma español, castellano, qué significa estereotipo. Bueno, le dirá pues que es un modelo, un paradigma, un arquetipo que normalmente tienen las personas y que lo aceptan por convención social y que esto pues permite darle sentido a determinado modelo a seguir. Otra de las funciones complementarias es la función fática, también llamada función de llamada, valga la redundancia. ¿En qué consiste esta función fática? Nosotros cuando nos encontramos con alguien, ¿sí? Cuando el profesor inicia una clase, normalmente usamos o se usa expresiones para empezar una conversación. Son expresiones para motivar el inicio de alguna conversación o algún tipo de diálogo. Por eso la función fática tiene justamente tiene que ver con algunas fórmulas que se usan, por ejemplo, en el saludo, como el buenos días, el hola, ¿cómo estás? ¿Qué hubo? ¿No? Algunas fórmulas de despedida, como el adiós, es hasta luego, nos vemos, que lo pases bien. Y algunas otras fórmulas que se utilizan para interrumpir una conversación y luego continuarla. Cuando le dices, perdón, espera un momentito. Como le decía, hablábamos de, por ejemplo, son fórmulas, entonces, que son parte de esta función fática y que tiene que ver ya no con el emisor, ni con el receptor, ni con el contexto, sino, escuche bien, con el canal dentro de los elementos del proceso de la comunicación. Entonces aquí son fórmulas para iniciar una conversación, para mantenerla o para culminarla. Fórmulas como de acuerdo. Ok, de acuerdo. Ya como que estamos cortando ya la conversación. Nos vemos pronto. Ya también finalizamos. Decimos, aló, ¿me escuchas? Es cuando estamos iniciando una conversación, ¿no? A veces estamos dialogando por teléfono, pero por ahí hay un ruido, una interferencia, y nosotros para retomar la información decimos, aló,
¿Me escuchas? ¿Aló? Hola. Y podemos